A lo largo y ancho del planeta, sobre las vías del ferrocarril, corre esa enorme bestia de hierro. Asimismo, a lo largo de esas vías ha corrido la sangre y la muerte entre los vagones en lugares lejanos. Sin embargo, hay lugares en donde la muerte se rehúsa a abandonar el mundo de los vivos. Si alguna vez estás en el suroeste de Texas, podrías considerar un poco más abajo, justo al sur de San Antonio. Cerca de la misión de San Juan encontrarás la intersección de Villa Main y Shane. Es allí, justo en la carretera de Shane, donde se encuentran las vías del tren embrujadas. Esta intersección, manchada con historias de sangre, se ha convertido en una notoria leyenda urbana para los habitantes de San Antonio. La historia siempre se gira en torno a un trágico accidente de un autobús escolar, en el que murieron varios estudiantes. Los fantasmas de estos niños nunca cruzaron y permanecen en las vías del tren hasta el día de hoy. Esta leyenda ha cautivado a la gente de todo el país, inspirándolos a hacer el viaje a la intersección mortal para experimentar la actividad paranormal personalmente. Una narración de la leyenda tiene lugar durante los años 30 o 40, dependiendo del relato. Y según esta variación, un autobús que llevaba a los estudiantes a casa desde la escuela se dirigía hacia la intersección antes mencionada. Cuando llegó a las vías del tren, el autobús se paró. El conductor del autobús se dio cuenta de que un tren se precipitaba sobre ellos y el conductor se apresuró a bajar a los niños del autobús. Pero no hubo tiempo suficiente y el tren se estrelló contra el autobús, matando a 10 de los estudiantes y al conductor también. La versión más detallada, que explica la leyenda de manera más adecuada, comienza de la misma manera. Hace décadas, finales de los 30 y principios de los 40, en una noche especialmente oscura, una monja conducía un autobús escolar lleno de niños que volvían a casa después de una excursión. Se dirigían por la carretera de Shane, pero al acercarse al cruce del ferrocarril, el autobús se detuvo abruptamente en las vías. La mayoría de los estudiantes estaban durmiendo, así que ella estaba intentando silenciosamente encender el motor de nuevo. Fue entonces cuando un tren surgió aparentemente de la nada, ya que su faro se quemó y no ofreció ningún aviso de su inminente llegada. Era demasiado tarde para evacuar a los niños, ya que el tren se movía demasiado rápido. La monja, desesperada y frenética, giró la llave haciendo un último intento de reiniciar el autobús, justo cuando el tren se estrelló contra el autobús cortándolo por la mitad. La monja fue lanzada a través del parabrisas, pero milagrosamente sobrevivió. Los niños pequeños no fueron tan afortunados y murieron todos al instante. Unas semanas más tarde, la monja, culpable y desconsolada, regresó al lugar del accidente. No pudo continuar y por lo tanto decidió terminar con su vida. Aparcó su coche en las vías y se sentó a esperar el próximo tren. Más tarde, cuando se vio un tren que se dirigía hacia ella a gran velocidad, como aquella trágica noche, la monja empezó a oír pequeñas voces familiares. Entonces, su coche comenzó a avanzar como si fuera empujado por detrás. El coche de la monja se puso a salvo justo cuando el tren pasó rugiendo. Incrédula, la monja salió del coche y empezó a mirar alrededor esperando encontrar un buen samaritano. Pero no vio ni una sola alma. Miró hacia atrás en su coche y notó huellas de manos de niños en la parte trasera de su maletero. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los fantasmas de sus estudiantes le habían salvado la vida. La monja fue entonces bendecida con un nuevo propósito en la vida y abrió una escuela para huérfanos y enseñó allí hasta su muerte. Se dice que hasta el día de hoy, si alguien aparca su coche en o cerca de las vías del tren en Shane Road, los niños fantasma empujarán el vehículo a un lugar seguro, ya que están decididos a asegurarse de que nadie se encuentre con el mismo destino espantoso que ellos sufrieron. Esta leyenda ha crecido tanto a lo largo de los años que los turistas viajan de todo el país para poder ser testigos de este fenómeno en el cruce de la vía férrea de Shane Road. Algunos espolvorean talco para bebés en la parte trasera de su coche para poder ver más fácilmente las huellas de las manos después de que su vehículo sea empujado fuera de las vías, como lo fue el coche de la monja tantos años antes.
Muchos lugareños han afirmado que se pueden escuchar los ruidos de un tren que se acerca, el silbido de vapor aullando y el chirrido de las ruedas como si el tren se detuviera. Pero nunca aparece nada, no hay nada en absoluto, excepto el frío persistente de la noche. Una historia popular que los lugareños le contarán ocurrió no mucho antes del horrible accidente. Involucra a una mujer que conducía por la calle Shane en una noche. Al acercarse al cruce del ferrocarril, vio a una pequeña niña sola a un lado de la carretera. Inmediatamente se detuvo y ofreció a la niña llevarla a casa. Una vez que llegaron a la casa de la niña, ésta dudó en dejar el vehículo y entrar. La mujer supuso que la niña debió huir de la casa después de una pelea con sus padres, así que le dijo a la niña que hablaría con su madre. Cuando la mujer salió del coche, miró hacia atrás para darle a la niña una sonrisa tranquilizadora, pero ella había desaparecido. La mujer reabrió rápidamente la puerta del coche, pero no había nadie, aunque el cinturón de seguridad seguía abrochado. Otro relato espeluznante que ocurrió más recientemente tuvo lugar en un fin de semana, cuando una chica y un par de amigos hicieron el viaje a San Antonio para ver las vías del tren embrujadas. La chica tomó numerosas fotos y se las envió por correo electrónico a su madre. La madre se sorprendió al descubrir que en una de las fotos aparecía un fantasma, el fantasma de una niña que se aferraba a su osito de peluche. La verdad se ha debatido en San Antonio, con los residentes y los agentes de la ley cansados de la leyenda. Ha habido innumerables informes de coches que parecen moverse solos, con misteriosas huellas infantiles que aparecen en los vehículos después. Algunos también han escuchado supuestamente las voces y risas de los niños mientras estaban en las vías del tren. Sin embargo, a pesar de estas historias, no hay registros de ningún accidente que haya ocurrido en las vías del tren en San Antonio. Algunos creen que la leyenda se inspiró en otro accidente fatal que ocurrió el 1 de diciembre del año 1938, en la lejana ciudad de Salt Lake City, Utah. La ciudad se enfrentaba a condiciones de ventisca y un autobús escolar que transportaba a más de 20 estudiantes de 12 a 18 años de edad intentaba llevar a los niños a casa a salvo cuando el autobús se paró en las vías del tren, justo cuando un tren de carga de 50 coches se abrió paso a toda velocidad. Las secuelas eran devastadoras y cada alma del autobús quedó muerta. Es posible que la cobertura de las noticias del accidente de Salt Lake City se haya desdibujado con el folclore de San Antonio y que las generaciones posteriores hayan adoptado la historia como propia. Si ese es el caso, ¿por qué no hay otras historias similares en toda América? ¿Y por qué hay tantos relatos de primera mano en las vías del tren en San Antonio? Tal vez deberías hacer el viaje a San Antonio. Viaja por la carretera Shane hacia el cruce de ferrocarril y experimenta el fenómeno por ti mismo. Si lo haces, ten en cuenta que muchos visitantes llevan regalos para los niños fantasma, como crucifijos, cuentas de rosario, flores y juguetes. Algunos incluso escriben mensajes en las vías del tren deseando a los niños descansar. Con suerte, un día los niños fantasma encontrarán su paz y finalmente lograrán cruzar la vía. El espectro de la muerte ronda por todos lados. A pesar de ello, evita tomar el tren como una manera de transporte no oficial o por simple diversión. Evita ser parte de las estadísticas o pronto, muy pronto, tendremos un nuevo relato que contar.